Eh, Parte de lo que habíamos venido hablando, pues, de que del mundito que siempre habíamos pintado y todo esto, ¿cierto? Básicamente lo que nosotros necesitamos identificar es un modelo, ¿no? Un modelo. ¿Qué es un modelo? Es básicamente una representación. Es una representación. Esta representación nos muestra a nosotros cómo se está comportando un sistema o cómo funciona. Desde el punto de vista de un modelo matemático, ¿cierto? Lo que a nosotros nos interesa es que el modelo simplemente, ¿cierto? Por el momento, sea una caja negra, ¿cierto? Esa caja negra tiene una entrada que comúnmente se le denomina U, tiene una salida que comúnmente se le denomina Y tenemos una relación entre la entrada y salida que por ahora la vamos a llamar H. ¿Listo? Entonces, ¿dónde U es la entrada, Y es la salida, ¿cierto? Y H por ahora, digamos que es el modelo. ¿Listo? En el dominio del tiempo, ¿cierto? En el tiempo, en el tiempo tenemos lo siguiente, que la relación entre esa salida en función del tiempo es igual a h de t asterisco u de t, donde este elemento que está acá se conoce como el operador de convolución. ¿Listo? Se conoce como el operador de convolución. Listo. La convolución es un operador eh, que tiene la siguiente definición. Por ejemplo, la convolución se define, por ejemplo, g de t, pongámoslo así, en convolución con h de t, se define como la integral de menos infinito hasta infinito. En este caso, por ejemplo, g de tau por h, perdón, de t menos tau por d tau. Esa definición que se ve ahí es una definición donde básicamente encontramos cómo es una correlación punto a punto de la convolución como tal. Perdón, de las dos funciones como tales. Eso está definido en el tiempo a través de una integral y una multiplicación. Perdón, lo escribo acá más limpio. Desde menos infinito hasta infinito de g de tau por h de t menos tau por d tau. ¿Sí? De lo que nosotros sabemos de las integrales es que para este caso la integral diferencial es tau. Entonces para tau se comporta, el tiempo se comporta como una constante. ¿Sí? Entonces, digamos que cualquier elemento que yo calcule a través de la convolución, pues se va a dar eh, como una función en el tiempo directamente. ¿Qué significa? Que yo podría encontrar a y de t, ¿cierto? Calculando simplemente la convolución. Pero con la convolución entre g de t o h de t, por ejemplo. Ah, no, perdón, acá sería u de t. ¿Listo? Entre estos dos sistemas. Eh, yo podría calcularlo, ¿cierto? A partir de estos elementos, como lo mostramos aquí, ¿cierto? Como lo mostramos acá en esta parte. Sin embargo, para entender la respuesta de un sistema dinámico a través de la convolución, digamos que es matemáticamente muy pesado. Entonces acá se entran a definir dos elementos, o sea, eh, implementando, implementando Laplace, ¿cierto? Y este tema de implementando, hay que subrayarlo, ¿cierto? El tema de implementando Laplace. Nosotros utilizamos dos definiciones, ¿cierto? La definición 1, ¿cierto? Que es el proceso de convolución, por ejemplo, entre g de t y h de t, que es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de g de tau por h de t menos
tau por d tau, ¿cierto? Bueno, la convolución también tiene una propiedad, por escribirlo por acá, tiene la propiedad conmutativa, ¿cierto? Y esto es bastante interesante en un sistema, porque la propiedad conmutativa me dice que esta convolución es igual a tener la integral desde menos infinito hasta infinito de g de tau por h de t menos tau, o de h de tau por g de t, por g de t menos tau. Entonces yo podría intercambiarla, hacer un swap entre ellas dos. Y la otra función es la definición de la transformada de Laplace, ¿cierto? O sea, la transformada de Laplace de una función, por ejemplo, h de t, ¿cierto? Nosotros la vamos a llamar, en este caso, h mayúscula de s, y está definida como la integral desde menos infinito hasta infinito de h de t por e a la menos st por dt. Esta es la transformada. Si nosotros tenemos en cuenta estos dos elementos, ¿cierto? A lo que vamos a llegar es que la transformada, a lo que vamos a llegar es a lo siguiente, es que vamos a encontrar una relación, ¿cierto? Vamos a encontrar una relación donde nosotros podríamos decir lo siguiente. La convolución, a ver, ya hablamos nosotros que la convolución nos daba a nosotros una respuesta en el tiempo. Miren, acá está, voy a jalármelo un poquito más acá. Entonces este resultado que está acá. La convolución nos da a nosotros un resultado en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, sacamos la transformada de Laplace de la convolución entre h de t en convolución con g de t, ¿cierto? Esto es igual a tener h de s por g de s. ¿Qué significa esto? Significa que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones es igual a multiplicar sus espectros de frecuencia. Y esa es una casi identidad que se maneja a nivel del análisis de sistemas dinámicos y es una propiedad de las señales que es fundamental. Les voy a pedir que esto les queda como tarea, revisar, revisar, revisar este elemento, listo. ¿Cómo partir de la definición de convolución y de la definición de la transformada de Laplace llegamos a que la transformada de la convolución es igual a la multiplicación de los aspectos? Entonces, teniendo en cuenta este elemento que acabamos de definir, ¿cierto? Esta misma respuesta del sistema h de t, que es h de t en convolución con u de t, o sea, dos funciones en el tiempo, esta que representa la entrada, ¿cierto? Y esta que representa el modelo, ¿cierto? Se convierte en lo siguiente. En este caso ya nos iríamos al dominio de Laplace, entonces y de s sería igual a h de t, pero como esto es una convolución, entonces vamos a la multiplicación, que sería igual a coger h de s multiplicada por u de s, ¿cierto? Y en este caso era un tema que nosotros habíamos hablado en clase, que la transformada de Laplace es una herramienta bastante poderosa porque nos permite a nosotros transformar, no solamente transformar ecuaciones y solucionarlas, sino también usar herramientas mucho más fáciles porque nos convierte todo lo que son modelos integro-diferenciales, nos los convierte en ecuaciones algebraicas. En ese orden de ideas, este sistema que está acá, ¿cierto? Pues es este sistema que está acá. Este sería HDS y por acá tenemos un sistema donde tenemos AUDS y tenemos por acá AYDS como salida, ¿cierto? Pero este sistema podría no necesariamente tener una sola entrada, sino que podría ser un sistema de múltiples entradas y podría ser también un sistema de múltiples salidas.
En este caso, y de s sería un vector, ¿cierto? Igual a h de s, lo que sea la función de transferencia dentro de ese sistema, multiplicado por u de s, que en este caso también podría ser estrictamente un vector. ¿Listo? ¿Esto qué significa? Este sistema que tiene estas características, digamos que este sistema que tiene por acá tiene P entradas y este sistema que está por acá tiene M salidas, ¿cierto? Eso significa que en ese orden de ideas, nuestra salida Y, ¿cierto? De S tiene dimensiones M por 1, ¿cierto? Entonces por acá tenemos H de S y tendríamos nuestra entrada U de S que sería de dimensiones P por 1. P por 1. Entonces, ¿cuál deberían ser las dimensiones para que la multiplicación de estos dos elementos nos dé como resultado este elemento? Entonces, debería ser las internas P, ¿cierto? Para poder que se multipliquen por M como resultado. Claro, para que aquí el producto de los internos nos resulte el M por 1, que sería el externo, ¿cierto? ¿Eso qué significaría? Que H de S tendría que ser una matriz. Y lo que dice que Y de S y U de S son vectores. Son vectores. Luego entonces, nosotros no podríamos decir que H de S es simplemente eh, Y de S vector sobre U de S vector, porque esto no está definido, ¿cierto? Esto no está definido. La inversa, por ejemplo, no está definida para vectores, ¿cierto? Y estos sistemas de control no son un problema inverso para encontrar, por ejemplo, un vector inverso, que eso es lo que hacen los problemas inversos, ¿cierto? Encontrar, por ejemplo, un vector U que no necesariamente está definido como inverso, pero lo que sí hace es que hace los mismos efectos del inverso, ¿cierto? Entonces, esto es así diferente cuando P es diferente de M y diferente de 1. Cuando nosotros tenemos, cuando P y M son diferentes y diferentes de 1, esto es lo que conocemos nosotros como un sistema MIMO. Pero cuando P es igual a M igual a 1, esto es lo que nosotros conocemos como un sistema single in, single out. Cuando tenemos un sistema single in, single out, sí es cierto decir que la función de transferencia es básicamente la salida del sistema sobre la entrada del sistema, UDS. Y a esta relación entre la entrada y la salida en el dominio de Laplace es lo que se conoce como la función de transferencia del sistema. Listo, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Todo bien, profe? Listo. Edward, bien. Todos bien, listo. Continuemos. Listo. En ese orden de ideas, tenemos que ver, pues, básicamente cómo llegamos hasta ese punto, ¿cierto? Encontrar o a definir una función de transferencia propiamente. Entonces, la función de transferencia se define a partir de un modelo de ecuaciones diferenciales. Regálame un segundito, por favor. Sí, ya.
Listo, compañeros. Entonces, para continuar, observemos lo siguiente entonces. Nosotros partimos de una ecuación diferencial, ¿cierto? De una ecuación diferencial que tiene las siguientes características. Tiene, por ejemplo, A sub, A sub n por y de n más A sub n menos 1 por y de n menos 1 más A sub 1 por y más A sub 0. Y esto es igual a una relación también del sistema, por ejemplo, B sub m por U, la entrada del sistema, U de m, más B sub m menos 1 por U sub m menos 1 más B sub 1 por U más B sub 0. ¿Listo? Eso es una ecuación diferencial genérica. Es una ecuación diferencial genérica. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta ecuación diferencial la podemos transformar a partir de una definición que ya hemos hablado muchas veces y que hemos manejado, y que es básicamente la transformada de Laplace de la derivada enésima de y con respecto al t de n, ¿cierto? Que habíamos dicho que esto es igual a s a la n por y de s. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta este elemento que está acá, transformamos acá, entonces nos queda an por esto significa la enésima derivada, o sea, s a la n por y de s más an menos 1 por s a la n menos 1 por y de s más a1 por y de s, ¿cierto? Acá simplemente perdón, acá nos quedaría la primera derivada. Bueno, esto sería y de 1 y esto sería simplemente y. Sería y de 1 y esto sería u. A1, esto nos quedaría aquí una s, ¿cierto? Más A0 por y de s, y eso es igual a la transformada de este elemento de acá. B sub m por u de s, bueno, me comí la s a la m, más B sub m menos 1 por s a la m menos 1 por u de s más B1 por s por u de s más B sub 0 por u de s. Si nosotros vemos esa ecuación diferencial de orden n, ¿cierto? Quedó reducida a un término algebraico donde estos elementos son los comunes. Entonces por acá tenemos que y de s es el factor común de quién? De a a la n por s a la n más a la n menos 1 por s a la n menos 1 más a1 por y de s, ya la saqué, por s, como queda una s más a sub 0, y el término por acá nos queda u de s, factor de b sub m por s a la m más s a la m menos 1 por s a la m menos 1 más b sub 1s más b sub 0. Digamos que ahí quedó reducida. Ahí quedó reducida. Ahora sí, si nosotros intentamos buscar la misma forma de la función de transferencia, vamos a encontrar lo siguiente. Sería la salida, lo que nosotros estamos llamando HDS, sería la salida sobre la entrada.
sea, y de s sobre u de s sería igual a. Si yo tengo acá y de s, este elemento tiene que pasar a dividir acá y u de s para acá. Entonces nos queda acá a sub n por s a la n más a sub n menos 1 por s a la n menos 1 más a sub 1 s más a sub 0 sería el primer elemento y el elemento de arriba sería b sub m s a la m más b sub m menos 1 s a la m menos 1 más b sub 1 s más b sub 0. Como ustedes pueden notar, acá ya encontramos la función de transferencia de este sistema, pero también encontramos que el numerador de este sistema, el numerador de S, es un polinomio, ¿cierto? Y el denominador de S es otro polinomio como tal. ¿Listo? Entonces, y este sistema tiene unas características bien interesantes que las vamos a revisar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cristian, bien, listo. Edward, bien, En mi caso, bien. listo. Bien, profe. Esteban y Saldarriaga, ¿todos bien? ¿Quién? ¿Ya llegó todo el mundo? Sí. Llegó hasta mañana el chino, no, sí, ya llegó todo el mundo. Ah, yo soy desde el principio, profe. Listo. ¿Saben algo de, creo que me falta Diego, ¿no? Diego no tiene problemas de conexión, creo. Pues él no tiene computador. Ah, bueno, listo. Bueno, igual si vieron que yo les monté los dos videos. Sí, señor, usted la vez pasada subió el video. Listo. Listo, entonces continuemos. Igual este video se los voy a montar. Listo. Por aquí me estaba diciendo que ya nos quedaban como 5 minutos. Listo. Continuemos, que creo que todavía nos alcanzan estos 5 minutos. Listo. Hay un asunto que hay que tener en cuenta acá, que es bien interesante, y es el siguiente. Voy a jalar un poquito la última parte que raya. Es el elemento que está acá. Y es que hay una denominación, por ejemplo, que se usa, es parecida a la derivada parcial, ¿cierto? Donde usted dice que el grado, por ejemplo, del numerador de S o del polinomio es igual a M. ¿Sí entienden eso? Eso significa que el orden del polinomio del numerador es M y el orden del polinomio del denominador de S sería ¿quién? Sí, señores, N. Entonces, con estos dos grados, ¿cierto? Con el numerador, con el grado del numerador y el denominador, hay unos elementos a tener en cuenta. Pues, por ejemplo, si M, ¿cierto? Es estrictamente mayor o igual a n, lo que nosotros vamos a tener es una función de transferencia, o más bien una fracción, escribámoslo así, una fracción impropia, una fracción impropia. Y si nosotros tenemos que m es estrictamente menor que n, entonces vamos a tener una fracción propia. Esta característica es bastante interesante. Esta característica es bastante interesante. Profesor, ese M, perdón, profesor, M es menor o igual o simplemente menor. No, m, la primera opción es que m sea mayor. Esa condición. Sí, esta condición es que m, o sea, el polinomio del numerador, sea mayor o igual a n. En ese caso, Sí. la fracción del sistema dinámico o la fracción la fracción con que se está modelando el sistema es una fracción impropia. Ajá. Y en el caso contrario, que m sea estrictamente menor que n, o sea que el grado del numerador sea mayor, se dice que es una fracción propia.
O sea, solamente ahí hay una sola condición, que sea menor m, no que tenga que ser igual a n o menor que m. Sí, O sea, solamente, no solamente... porque Ah, ya, ya. si es igual, entra en contraversión con la fracción impropia. Sí, 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 ya, claro, profe. Bueno, profe, Listo. gracias. Ok. Sí, señor. La mayoría de los sistemas físicos, la mayoría de los sistemas físicos están bajo esta condición, modelados a partir de fracciones propias. ¿Listo? Porque si hay un modelo, si el modelo es representado por una fracción impropia, ¿cierto? Significa que la salida del sistema tiene contribuciones directas de la entrada. Eso es lo que significa. ¿Y qué es una contribución directa? La contribución directa es que, por ejemplo, usted puede tener un sistema sobreamortiguado, ¿cierto? Un sistema sobreamortiguado donde su valor de estado estable es 5, pero su valor de entrada es 1 voltio, por ejemplo, porque es cualquier cosa. Pero resulta que cuando usted va y mira la salida, el sistema no es, su valor de estado estable 5 no es solamente 5, sino 6. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es el valor de estado estable 5 del sistema dinámico más 1 voltio que aporta directamente a la entrada del sistema. O sea, hay una conexión, ¿cierto? Hay una conexión. Si pudiéramos verlo como un sistema dinámico, él tiene una U por acá de entrada, ¿cierto? Digamos que este es el modelo del sistema y esta es la salida del sistema. De alguna manera, hay una contribución por acá directa, ¿cierto? Hacia la salida. O sea, hay una conexión directa, seguramente a través de una ganancia que por el momento no conocemos, ¿cierto? Pero hay una contribución directa a ese sistema. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que la mayoría de sistemas dinámicos pues no tienen esa acción directa. ¿Cierto? No tienen esa acción directa. Por ejemplo, Profe, yo tengo una pregunta, señor. qué pena. No sé, usted ha dado el laboratorio de control también, ¿cierto? Pues usted debe Sí. saber de las prácticas que hay en el laboratorio, esa práctica del modelamiento de sistemas dinámicos, que es la segunda. Uh-huh. Uno utiliza, digamos, en Simulink, uno hace, o sea, como ese modelo que usted acaba de hacer ahí, uno plantea a través de integradores, como, o sea, uno plantea la función de transferencia a partir de integradores, ¿cierto? Sí. O sea, no sé si sepa pues de qué le Sí, está sí, hablando. sí. La cuestión es que pues yo no lo entendí. Bueno, yo tenía esa duda para el profesor, para Juan Pablo, pero pues como no volvió al laboratorio, porque, digamos, esas constantes, o sea, cuando uno modela esas constantes que están, digamos, en el denominador, que es, digamos, es s cuadrado más 2s más 3. Ese 3 no se tiene en cuenta en ese modelo. Y Uh-huh. digamos, si hay una constante en el numerador tampoco se tiene en cuenta, que porque realmente el modelamiento, o sea, el comportamiento va centrado en las ganancias que están multiplicando al s cuadrado, al s, ¿por qué no se tiene en cuenta eso? O sea, eso, ¿por qué no? O sea, es como si tuviéramos, por ejemplo, esta función, este modelo de acá, y no tuviéramos en cuenta a n y a bn. No, porque realmente ese A, N y ese B serían las ganancias, ¿no? Pues para Ajá, ese caso. Yo sí. me refiero es como a la constante que está sola sin el S, en términos independientes, pues. El término Digamos, independiente. digamos una función de transferencia, que uno tenga 1 sobre s cuadrado más 3s más 4. Digamos, ese O sea, 4 que yo yo nunca lo tenga tuve en cuenta 1 sobre, cuando hice, ¿cuánto? S digamos, cuadrado más 3s 3s más 4. más 4. Ese Sí. 4, digamos, cuando uno lo va a plantear en esa práctica, uno solo plantea con integradores el s cuadrado más 3s. Y ya el 4, pues no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta cuando uno lo plantea con integradores. No, Porque el comportamiento, sí se debería tener en cuenta. entonces no sé, entonces tal vez en la práctica, entonces yo la hice, no, sino que yo lo pregunté fue al monitor y me dijo que solo planteara ese cuadrado más 3s. Yo tenía esa duda. ¿Y cómo se tendría en cuenta cuando uno Bueno, está haciendo el Simulink? ¿Cómo lo lo que pasa pone? es que hemos hecho, todavía hemos trabajado, por ejemplo,
con funciones que no... a ver, todavía no hemos visto los modelos de espacio de estados, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, lo que ellos están haciendo es que ellos asumen o presumen de que usted ya conoce los modelos de espacio de estados, ¿sí me entiende? Entonces, por ejemplo, voy a adelantármeles algo, ¿listo? Como Entonces, para resolver la duda. eso como para resolver Lo la han duda. ya, Yo tengo una ya la función de práctica. transferencia que tiene, por ejemplo, acá s al cuadrado más a1s más a0. Y tengo b1s más b0. Es una función de orden genérica, ¿sí o qué? Profe, eso es. Listo. Entonces, ¿qué pasa con ese A0 y ese B0? Eso. Listo, entonces ya te cuento. Resulta que si nosotros obtenemos un modelo canónico controller, ¿cierto? El modelo canónico controller viene de un modelo espacio-estados, x punto igual a x más b por u, y la ecuación de salida es c por x más d por u. ¿Ya han visto este juego de ecuaciones? No, profe. No. Listo. Entonces, píllese pues. El modelo controller, ¿cierto? Controller dice que esta es una representación de un sistema dinámico. Entonces, esta representación de este sistema dinámico hace lo siguiente. Esto nos da acá un estado, x1 punto, x2 punto, ¿cierto? Porque en este caso es un sistema de segundo orden, igual a una matriz por x1, x2, más b por u, que está acá. Estas son las ecuaciones de estados. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué dicen acá? Dice que la ecuación A se colocan estos mismos coeficientes con signo contrario, o sea, menos A1 menos A0, 1 y 0. Después les muestro por qué se llena así, pero por ahora créanme. Si ven, este es el mismo A1, ¿cierto? Y este es el mismo A0. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. La matriz que sigue acá, esto lleva un 1 y un 0. Por ahora no me preguntan por qué. Ya cuando veamos los módulos de espacio-estado, ya les muestro específicamente qué sucede ahí. Listo. Esto significa que yo tengo acá una ecuación de estados que es la siguiente. x1 punto es igual a menos a1 por x1 menos a0 por x2, ¿cierto? Más u, es una ecuación. Y la otra ecuación, x2 punto, es igual a x1, ¿cierto? Más 0. Estos son un par de ecuaciones. Estos son dos ecuaciones, eh, ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Sí o qué? Listo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Esta ecuación que está acá, ¿cierto? Esta ecuación que está acá, usted ya la puede modelar con un sistema como este, por ejemplo. Este sistema que está acá es una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces usted tiene, por ejemplo, acá, necesitamos construir x1 punto. ¿Sí? Entonces, para construir x1 punto, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener la entrada u. ¿Sí? Entonces, AU entra, aquí entra una suma. ¿Sí? ¿Quién más debe entrar ahí? Debe entrar A1 por X1, ¿cierto? Y A0 por X2. ¿Sí? Listo. Entonces viene, por ejemplo, por acá. Viene una constante. Y digamos que por acá viene la otra constante. ¿Sí? Listo. Digamos que sumamos eso y sumamos U más esto, nos da X punto. X1 punto. Ahora, ¿cómo obtengo yo X1? Lo integro. Lo integro y obtengo acá X1. Listo. Entonces ya tengo X1. La primera variable que a mí me sale X1. Y ahora X1 tengo que multiplicarla por una ganancia menos A1 y realimentarla por este punto. Y tengo X1, pero X1 es igual a X2 punto. ¿Sí?
Y como tengo x2 punto, entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener x2? Volverlo a integrar. Entonces, acá yo tengo a x2. Entonces, cuando tengo x2, ¿qué hago con x2? Lo multiplico por menos a0, o sea, por acá viene otra constante, menos a0, ¿cierto? La realimento acá y entra, y ya tengo acá el sistema. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es el sistema donde en este punto tengo a x1 y en este punto tengo a x2. Ah, ya. Sí, esa ¿Sí en lo ven? teoría fue una de las prácticas. Ajá. Sí, así mismo. Lo otro que le están diciendo a Pero pues ustedes no es entendía bien eso. lo No otro que entendía ustedes bien están eso. diciendo, lo otro que ustedes están diciendo es la ecuación de salida. Entonces, para la ecuación de salida es B1, B0 por X, que sería X1, X2, más D, que en este caso D es igual a 0 por U. ¿Sí? Entonces, para la salida de este sistema, ¿usted qué tiene? Tiene que Y es igual a B1 por X1 más B0 por X2. ¿Sí? Entonces, usted coge X1 por B1 y lo suma con B0. Creo que esto lo suma acá. Y al sumarlo, X1 por B1 más X2 por B0 y al sumarlos obtiene Y. Eso es obtener un diagrama de bloques a partir de un modelo de espacios de estado, de un modelo de espacio de estado controller. Entonces mire que sí es necesario incluir el coeficiente, ¿no? Mire lo que está. Ese sería el mismo efecto para un sistema de orden, eh, de orden 2. Ahora, si a usted le están diciendo que la función de transferencia, por ejemplo, es 1 sobre s cuadrado más a más 3s más 4, por ejemplo, eso significa que esta ecuación de acá es 0 y 1. Entonces, en este caso, la salida del sistema sería que y es igual a x2, o sea que usted aquí directamente tendría el estado x2, que es de una vez su salida y. Su salida Y. Entonces se evitaría toda esta parte. Pero este sería el modelo general de ese Bueno, pues sistema. realmente ahí estaría la respuesta, bro. O sea que me evito esa parte. Ah, ok, claro. Porque es que yo no incluí las constantes, pero sí era un sistema de segundo orden. Claro, claro, pero claro, tienen que existir, porque si usted, o sea, una de las características principales de las funciones de transferencia es que con un parámetro que usted haga diferente, ya completamente el modelo cambió. Ya no es el mismo modelo. El modelo ya es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si usted hizo la representación dinámica del sistema, pero no incluyó, por ejemplo, esa constante, pues el comportamiento de ese sistema es diferente, porque usted al no incluirlo tiene dos opciones, no ponerlo o ponerlo como cero, que sería exactamente la misma vaina. Y al no ponerlo o ponerlo como cero, pues básicamente usted está diciendo que este elemento que está acá no existe. Entonces, si nosotros lo comparamos con el modelo canónico, ¿sí se acuerdan el que vimos anteayer? Omega n cuadrado, s cuadrado más 2 zeta, omega ns más omega n cuadrado. Si usted elimina este dato de acá, se está eliminando el coeficiente que le da a usted la frecuencia natural del sistema. O sea que usted está quitándole por completo la capacidad de oscilación al sistema. Listo, profe, muchas gracias. Sí, ya entendí bien lo de Listo, las constantes. Listo, profe. listo muchachos. ¿Qué más tiene preguntas con respecto a eso? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie más? Está bien, No, no, todo very good, todo very good. Listo. Entonces, veníamos hablando de eso. Listo. En ese orden de ideas, muchachos, retomando, voy a hacer este punto por acá. Retomando, veníamos hablando de las funciones de transferencia, ¿cierto? Y llegamos a que, en este caso, si el sistema tenía esta característica, ¿cierto? Entonces, los sistemas dinámicos de sistemas físicos, ¿cierto? Es, de hecho, escribámoslo acá.
los sistemas físicos son representados por fracciones. ¿Por qué tipos de fracciones creen ustedes? Parciales. Fracciones parciales. Nah, no me diga eso, que está confundiendo la mierda con la pomada, chino. Impropias. Al contrario, propias. Mm, propias. Propias. Sí, porque depende de la Porque fracción la, impropia, porque la, sí, sí, porque sí. la fracción impropia, sí que la fracción impropia nos muestra a nosotros una relación directa. Por ejemplo, es como decir, por ejemplo, que en este sistema masa, resorte amortiguador, donde tenemos una masa y aplicamos una fuerza acá, ¿cierto? Usted aplica una fuerza, ¿cierto? Usted aplica una fuerza, pero el sistema tiene un comportamiento oscilante. ¿Sí que? El sistema tiene un comportamiento oscilante. Ah, bueno, sí, Entonces, el M es el numerador, ¿cierto, profe? El el grado del numerador. sí, señor. Ah, ok, claro, sí. Claro, entonces el sistema es oscilante. Ahora, diferente si usted dice que la función de entrada es una posición, ¿cierto? La posición de este sistema, digamos que la entrada de ese sistema es una posición Y, pues ahí sí no tiene sentido modelarlo, porque si usted ya dice que usted va a modelar el comportamiento del sistema, pero el comportamiento de ese sistema es un movimiento, una función Y, ya, teórela. No hay nada más que hacer ahí. No hay nada más que hacer ahí. Entonces, eso significa que no se está, eso significa que el sistema no está bien representado. No está bien representado. Profe. Listo. No vamos de tiempo. 48. En ese orden de ideas, ¿qué más tenemos por acá? Entonces, de esa función de transferencia, por ejemplo, de esa h de s, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, an es el an más an menos 1 es el an menos 1 más a1 s. Uy, ¿quién no se bañó? Cochino. Vea, si me hicieron escribir esta mierda, mano, acá. B, pues estar escuchando lo que no me importa. ¿Sí? B1 y B0. Y acá sí va AM es la N más AN menos 1 es la N menos 1 más A1S más A0. Así que esa es una función de transferencia. Ahora, algo que generalmente se hace es obtener algo que es un modelo normalizado. O sea, normalizar el modelo. ¿Okay? Entonces, al normalizar el modelo, lo que se hace es que el coeficiente de mayor orden quede con ganancia 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que esto suceda, la función de transferencia tendría que todo lo de arriba dividirse sobre m para poder factorizarse. Entonces, queda b sobre m sobre a sobre n. Y al hacerlo, pues quedaría esto aquí, s a la m más bm menos 1 sobre bm s a la m menos 1 más B1M sobre BM S más B0 sobre BM. ¿Okay? Y acá nos quedaría S a la N más A N menos 1 sobre ANS más A1 sobre A la M por S más A0 sobre AN. ¿Okay? Quedaría a este elemento que está aquí se le llama el nombre de ganancia del sistema. Ganancia del sistema. ¿Okay? Ahora, si el sistema tiene una ganancia 1, eso significa luego entonces que B sub m es igual a sub n igual a 1.
Entonces, si esto es cierto, pues podríamos replantear que la función de transferencia del sistema HDS es igual a S a la M más B a la M menos 1, S a la M menos 1 más B sub 1S más B sub 0 sobre S a la N más A1, perdón, a S a la N menos 1, S a la N menos 1 más A1S más A0. Así que ya este sistema está normalizado, ¿cierto? Este sistema está normalizado y ya estamos garantizando que la ganancia de este sistema es 1. ¿Sí que? La ganancia de este sistema es 1. Puede ser que la ganancia en diferentes sistemas, dependiendo, pueda tener múltiples ganancias o diferentes ganancias. Pero digamos que por ahora vamos a subir que sea 1. Ahora, en ese orden de ideas, si estos dos polinomios que están acá, ¿cierto? Están definidos de esta manera, entonces yo puedo decir que este sistema, este polinomio que está acá arriba tiene m raíces y el polinomio de abajo tiene n raíces. Entonces, en ese orden de ideas, el polinomio se recupera con la multiplicación de las n raíces que tenga el sistema. Entonces, yo puedo decir que arriba tengo la multiplicación desde i igual a 1 hasta m de s a la menos, voy a llamarlo así, zi, ¿cierto? Es una multiplicación y este elemento de acá lo voy a llamar como un producto desde j igual a 1 hasta n de todos los s menos p sub j. Donde z sub i y p sub j son números complejos, ¿cierto? Y raíces de sus polinomios. ¿Listo? Ahí ya nos vamos acercando a un concepto bien interesante, porque ya estamos identificando de que el sistema se puede representar de la siguiente manera. Se puede decir de que el sistema es HDS. HDS es igual a el producto, ¿cierto? Desde i igual a 1, desde i igual a 1 hasta m del producto de s menos z sub i sobre el producto desde j igual a 1 hasta n de s menos p sub j.